Qué bueno que el pueblo de Dios está reunido esta noche para recibir la palabra en su corazón. Ustedes, cada uno, es lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Si ustedes pudieran entender cuánto son amados por Dios. A veces cuando la vida nos maltrata, porque esta vida es cruel, es dura, es injusta muchas veces. El primer pensamiento que sube a tu mente es que Dios te ha abandonado, que estás solo. No es verdad. Si tuvieses la capacidad de ver el mundo espiritual, verías ahí a Jesús a tu lado llorando contigo. Nunca tendremos palabras para agradecer a Dios por cuán bueno es para con nosotros. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, yo creo que desde el cielo, Señor, y aquí mismo en la tierra, ángeles están alabando tu nombre este momento junto con nosotros. Y tú contemplas a estos hijos aquí en Lima. Cada persona que está aquí tiene su historia. Cada uno en algún momento de la vida pasa por momentos dolorosos, tristes, de derrota, de fracaso, de lágrimas, pero también momentos de alegrías, de júbilo, de gratitud. Estas personas están aquí no solo para oír tu palabra, sino trayendo sus luchas, sus dramas, sus problemas para colocarlos en tus manos. Tú que eres Dios de amor, Dios de misericordia, tú que te compadeces de tus hijos, por favor, en este momento extiende tu mano poderosa y toca la vida de cada persona que ha venido. Hay gente enferma, Señor, enferma del cuerpo, tal vez desahuciada por el médico, tal vez sin esperanza de vivir. Pero hay gente también enferma del alma, enferma del espíritu, gente amargada, resentida, triste, derrotada, gente que está perdiendo el sentido de la vida. Oh Señor, esta noche manifiéstate en la plenitud de tu poder. Que tu gracia, como cataratas de amor, caigan del cielo y mojen la vida de cada persona que ha llegado aquí. Vamos a abrir tu palabra ahora. Queremos entender lo que quieres decirnos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados, qué bueno estar aquí en Lima y estar en este lugar bonito, que otros días es palco de tanto tipo de programa, pero que esta noche se ha transformado en un templo donde ustedes vinieron a adorar, a cantar y donde tenemos seguridad que el Espíritu Santo se está moviendo. Vamos al texto bíblico. Vamos a leer el primer versículo porque son varios versículos y después voy a parar para contarles el contexto a fin de que ustedes entiendan el texto. Entonces vamos al texto. Es el capítulo 25 del primer libro de Samuel. El texto para esta noche son los versículos 20, 23, 20 y 24. Entonces, primero vamos a leer el versículo 20 y después voy a contarles la historia para que ustedes entiendan lo que Dios está queriendo decir y lo que el texto está queriendo comunicarnos. El versículo 20 dice así: y montando un asno, ¿quién? Abigail. El texto de esta noche habla de una mujer llamada Abigail. Su esposo se llamaba Nabal. Y montando un asno, bajó por una parte secreta del monte. Aquí se habla de un monte. Y he aquí, David y sus hombres venían frente a ella. Otras versiones dicen contra ella. Otras versiones dicen en dirección a ella. Y ella les salió al encuentro. Lo cierto es que David y Abigail se encontraron en el monte.
Pero ¿qué puede Dios querernos decir a través de este texto bíblico? Sabes que uno de los errores que cometemos en la vida espiritual es leer la Biblia por leerla, leer la Biblia sin entender. Y a veces en nuestro afán de querer leer toda la Biblia, leemos 3, 4, 5 capítulos por día, todos cansados, con sueños, pero leer, porque nos hemos propuesto terminar de leer la Biblia. Yo no digo que ese tipo de lectura de la Biblia no sirva. Claro que sirve. Pero sería mejor leer 1 o 2 versículos y reflexionar, meditar, preguntarnos qué es lo que Dios quiere decirme aquí. Vamos a decir que estás viviendo un momento difícil de tu vida, que tu esposo dice que no te ama más y que quiere separarse, y que tienen 3 hijos pequeños, y tú estás con miedo. ¿Qué va a ser de mí sin esposo, con 3 niños pequeños? Estás ansiosa. Cuando tú leas la Biblia, no quieras tú leer 3, 4 capítulos pensando que porque lees 4 o 5 capítulos Dios te va a bendecir. No, calma ahí. Lee un versículo, pero trata de entender para el drama que estás viviendo qué es lo que Dios te quiere decir en ese texto. Eso se llama reflexionar, pensar. El otro día me estaba preguntando a alguien: pastor, ¿usted lee un texto y comienza a sacar del texto ideas que a mí nunca se me ocurrió? Es porque no has parado para reflexionar. Ustedes me ven predicar sin papel, ¿no? Yo no tengo un bosquejo, pero yo no me levanté, abrí el texto y comienzo a hablar lo que imagino. No, las cosas no funcionan de esa manera. He pasado horas y horas hablando con Dios, reflexionando en el texto, consultando otras fuentes, buscando información para preparar el mensaje. Además de preparar el mensaje, he grabado los principales pensamientos en mi mente. Entonces mi bosquejo ya está escrito en mi cabeza. De tal manera que en lugar de estar mirando al papel, yo los estoy mirando a ustedes. Y por más que ustedes no se den cuenta, yo puedo ver sus ojos, y yo puedo ver tu rostro, y yo sé cuándo una frase que yo digo toca tu corazón, y cuando algo que yo estoy hablando no te está llegando mucho, y entonces yo puedo cambiar la dirección de mi mensaje, porque el propósito del mensaje no es predicar un bonito sermón. El propósito del mensaje es responder las inquietudes espirituales que tú tienes. Yo me voy a considerar un pastor agradecido, un predicador feliz esta noche, cuando tenga en mi corazón la certeza de que tú has entrado buscando respuestas y vuelves feliz y agradecido a Dios. Entonces el sermón ha cumplido su propósito. Entonces, cuando leas la Biblia, no seas apresurado. Y ahora quiero hablarte de eso, del texto de esta noche. ¿Qué puede haber en el texto que leímos? Que Abigail se subió a un asno y estaba bajando por la montaña, y que David estaba subiendo por la montaña y se encontraron en el monte. ¿Cuál es el mensaje? Pues para entender un texto tienes que leer el contexto. El texto está en ese versículo y el contexto está en todo el capítulo. Y si tú quieres saber más contexto todavía, lee 2 capítulos anteriores y tal vez 1 o 2 posteriores, y ahí vas a tener el cuadro completo. Entonces, yo te voy a explicar más o menos el contexto para entrar al mensaje de esta noche. En el Valle del Carmelo, ¿te acuerdas del Valle del Carmelo? Fue el lugar donde Elías derrotó a los profetas de Baal. ¿Te acuerdas de ese incidente? Bueno, en el Valle del Carmelo vivía un hombre llamado Nabal. Dice que entre otras cosas tenía 3,000 carneros y 1,000 cabras. Era un hombre rico, era un hacendado rico,
casado con una mujer llamada Abigail, que es la personaje central de nuestro mensaje esta noche. En esos días, David ya había sido ungido rey, ya era el rey de Israel. Pero Esaú todavía estaba vivo y Esaú no quería soltar el trono. Y en lugar de ceder la corona a David, lo perseguía, lo quería matar para que no ocupara su lugar. Pero es que el reinado de Israel no dependía de Saúl, dependía de Dios. Y Dios había llamado y había ungido a David como rey. Te hago una pregunta. En el trabajo, Dios te ha bendecido y tú te vas proyectando, pero hay alguien ahí en tu trabajo que te quiere serruchar el piso. Hay alguien ahí en el trabajo que ya se ha dado cuenta que Dios te ha bendecido y que tiene miedo de ti. Y ese miedo de ti se expresa en traición. Y sin que tú sepas, va donde el jefe y trata de menoscabar tu imagen delante del jefe. Bueno, eso sucedía en aquellos tiempos. Tus enemigos te persiguen porque tienen miedo de ti. El rey Saúl perseguía a David porque tenía miedo de David. Porque cuando Dios determina quién va a ser el rey, no importa que el mundo entero haga lo que quiera, el rey que Dios ungió va a ser rey. Y si Dios te hizo nacer, te trajo a esta tierra para que seas un hombre, una mujer victorioso, no importa lo que tus enemigos hagan, Dios te va a llevar por el camino de la victoria. No tengas miedo, porque tú no viniste a este mundo porque quisiste o porque tus padres quisieron. Tú viniste a este mundo y estás vivo porque esa es la voluntad de Dios y el plan de Dios se va a cumplir en tu vida. Aunque los seres humanos hagan lo que quieran para entorpecer el plan de Dios se va a cumplir en tu vida. Bueno, el rey David estaba perseguido por el rey Saúl, estaba andando por los campos cerca del Carmelo, donde vivía Nabal, hombre rico. Y Nabal estaba haciendo una fiesta porque estaba trasquilando sus ovejas. Y cuando los pueblos en aquel lugar, los hacendados, trasquilaban sus ovejas, hacían fiesta, preparaban un banquete, invitaban a los vecinos y hasta a veces al pueblo para que comieran de gracia y participaran de la alegría de la trasquila de las ovejas. David estaba cerca. No tenía pan, no tenía comida, estaba perseguido, no tenía dónde dormir. Con su pequeño ejército dormía en las cuevas. Se enteró que Nabal estaba ofreciendo una fiesta. No fue para participar de la fiesta y comer gratis, porque para David no era tiempo de fiesta, para David era tiempo de guerra. Estaba siendo perseguido. Ojalá que nosotros entendiéramos un poco la capacidad de David de ver las cosas. Tiempo de fiesta es tiempo de fiesta, tiempo de trabajo es tiempo de trabajo. Tiempo de vacaciones es tiempo de vacaciones. Tiempo de cumplir el deber es tiempo de cumplir el deber. Para David no era tiempo de fiesta. Hay tiempo para la fiesta, para la celebración, para el júbilo, para la alegría. Por ejemplo, ustedes aquí en el mes de agosto, el 3 de agosto, van a tener la clausura, el encerramiento del programa Caleb en el estadio, posiblemente nacional. 40,000 personas reunidas en el estadio. Me pidieron que venga a predicar, voy a predicar. Pero esa va a ser celebración.
Lo que ahora no es tiempo de celebración, ahora es tiempo de trabajo. Y todos tienen que salir y buscar un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, de estudio, estudiar la Biblia, preparar a esas personas. En la semana de evangelismo antes del proyecto Galeb, pues participar, trabajar, predicar. Y entonces sí nos preparamos para la fiesta del Estadio Nacional. Porque tiempo de fiesta es tiempo de fiesta, pero tiempo de trabajo es tiempo de trabajo. El problema con nosotros los seres humanos es que nos gusta la fiesta, celebración, alegría, júbilo, aplaudimos, cantamos, queremos un show musical, pero cuando se trata de trabajar no trabajamos. Y con David las cosas eran diferentes. Ese no era momento de festividad. Así que David escogió 10 jóvenes de su ejército y los mandó a Nabal. Y les dijo, por favor, pídanle un poco de comida a Nabal, que es un hombre rico. Un poco de comida para este ejército pequeño no le va a hacer falta, él es un hombre rico. Además, cuando hubo un poco de falta de pasto en las tierras de Nabal, ellos vinieron a nuestras tierras y nosotros les ayudamos a sus pastores. Ahora ha llegado el momento de que ellos pues nos devuelvan el favor que nosotros les hemos hecho. Entonces vayan y pidan comida. Y cuando los jóvenes llegaron a Nabal y le dijeron, venimos en nombre de David, este imprudente, necio Nabal, hombre rico, hombre orgulloso, vanaglorioso, hizo una pregunta interesante. ¿Y quién es David? ¿Y a mí qué me importa David? Me recuerda mucho la pregunta que Faraón le dijo cuando Moisés le dijo que había sido enviado para libertar al pueblo de Israel. Faraón preguntó, ¿y quién es Dios? ¿Y a mí qué me importa Dios? El atrevimiento de un hombre que no tiene a Dios en su corazón, el atrevimiento de un pequeño, minúsculo ser humano que se atreve a desafiar a Dios. ¿Quién es Dios? Y en este caso de Nabal, ¿quién es David? ¿A mí qué me importa David? Y los 10 mensajeros volvieron a David con el informe y le dijeron, mira, vamos a buscar ayuda en otro lado porque este hombre dice que ni te conoce, dice que ni sabe quién eres tú, no quiso ayudarnos. David era el rey, había sido ungido rey y era un rey amoroso. Al final de cuentas es un prototipo del Señor Jesucristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la actitud de David ahora cambió y dijo, no quiso ayudarnos. Entonces ahora vamos a tomar todo por la fuerza, porque al final de cuentas todo lo que él tiene pertenece al reino. Y agarró su pequeño ejército y se dirigió hacia el Carmelo para tomar por la fuerza. Venía ahora la destrucción para Nabal y su gente. Pero un hombre de Nabal se enteró que ahora el rey venía, y ya no venía en son de paz, ya no venía con amor, ahora venía con justicia. Y ese hombre de Nabal corrió a la esposa de Nabal, Abigail, y le dijo, mira, tu esposo le negó ayuda al rey y ahora el rey viene a tomar por la fuerza todo y nos va a destruir. Entonces Abigail preparó comida, mandó hornear pan, agarró frutos secos, entre ellos higos, llenó en bolsas, en canastas y se dirigió al encuentro del rey David. Y ahí viene el texto. Voy a pedir que coloquen el texto nuevamente, el texto inicial, el versículo 20. Ahí viene el texto. Digo, ahí viene el texto. Espero que venga. Llegó. Muy bien. ¿Y qué dice el texto? Y montando un asno. ¿Quién? Abigail. Con los panes que había preparado, con los frutos secos que tenía.
montando un asno, descendió por la parte secreta del monte. Y he aquí, David y sus hombres venían frente a ella, en dirección a ella. Y ella salió al encuentro de David y sus hombres. Y este fue el encuentro de una mujer que venía a interceder por su esposo necio que le había negado al rey, de una mujer dispuesta a reconocer al rey como rey, y el encuentro del rey. Ahora yo les hago una pregunta, sin forzar el texto. ¿Ustedes se acuerdan de un monte donde el Rey de Reyes se hizo hombre, perseguido por los hombres, castigado por los hombres, herido, coronado de espinos, sangrando? Subió la cuesta de un monte. ¿Para qué? Para encontrar pecadores cargados de culpa y morir por ellos y perdonarlos. En el monte Calvario nos encontramos nosotros, pobres, miserables pecadores, sin derecho a la vida, con el Rey de Reyes hecho hombre, que vino a morir en nuestro lugar la muerte que nosotros merecíamos. Miren la figura maravillosa del Antiguo Testamento proyectándose hacia el futuro, hacia el Nuevo Testamento. Ahora viene el versículo siguiente. Leamos. Y cuando Abigail vio a David, voy a pedir que dejen un poquito de tiempo el texto ahí. Y cuando Abigail vio a David, no vio a un hombre perseguido, aunque David estaba perseguido. Cuando Abigail vio a David, no vio a un hombre con hambre, aunque estaba con hambre. El Señor Jesucristo en esta tierra dijo: las zorras tienen cuevas, los pajaritos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar su cabeza. Pero Abigail tuvo la capacidad de no ver a ese hombre sin cuevas, sin nido. No vio a un hombre perseguido. Tuvo la capacidad de ver al rey, al futuro rey de Israel. Y cuando Abigail vio a David, vio al rey. No dice el texto, pero el contexto nos dice, porque dice el texto: vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies. Y después le dijo: Señor. Mientras Nabal no tuvo la capacidad de ver en David al futuro rey, su esposa Abigail vio a un hombre perseguido, pero no vio a un hombre perseguido. Tuvo la capacidad de ir más allá y ver al rey, al redentor del ser humano. Oh, queridos, para muchos el Señor Jesucristo no pasa de un gran revolucionario social. Para otros no pasa de un gran maestro. Para otros no pasa de un político revolucionario de aquellos tiempos. Para otros es la fuente de una filosofía maravillosa que podría transformar el mundo. Pero yo te pido esta noche, cuando dirijas tus ojos al Señor Jesucristo, trata de verlo primero como tu Redentor, como tu Salvador, como el Dios que te ama, a quien tú le importas, el Dios que dejó su trono allá en el cielo y vino a esta tierra para humillarse y descendió a lo más profundo, se hizo siervo, y no solo siervo, murió la muerte de un delincuente. ¿Para qué? Para salvarte. ¿Y por qué? Porque le importas. No importa quién seas tú. Cuando en tus noches tormentosas la conciencia te acuse, te atormente, te diga que por la manera como estás viviendo tú no mereces el amor de Dios,
Mira la cruz del Calvario. Si tú no merecieras el amor de Dios, el Señor Jesucristo no habría derramado su sangre en la cruz del Calvario. Tú eres valioso. Tu valor no se mide por la ropa que vistes. Tu valor no se mide por la apariencia de tu rostro. Tu valor no se mide por tus bellos ojos azules. Tu valor no se mide por tu estatura, ni por tu cuenta bancaria, ni por tu posición social, ni por tu grado de instrucción. Tu valor se mide por la sangre preciosa que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Oh, cómo eres valioso. Una de las primeras cosas que necesitas hacer en la vida para crecer es aceptar que eres valioso, porque el Señor Jesús te ama. No eres un murciélago que tiene alas e intenta volar. Tú eres un águila para surcar el cielo azul. No quedes satisfecho escarbando, buscando maíz en la tierra para poder comer. Abre las alas y vuela. Porque cuando el Señor Jesús murió en la cruz por ti, condenó al diablo. Y desde aquel día el diablo sabe que está derrotado. Él no tiene derecho de esclavizarte. Si has entrado esta noche aquí amarrado a algún vicio, encadenado a algún hábito, víctima de alguna pasión, pobre esclavo de algún pensamiento inmundo, en el nombre del Señor Jesucristo te digo esta noche, rompe esas cadenas, porque tu Dios es un Dios maravilloso, porque tu Salvador es un Cristo, Dios eterno, que se hizo hombre y fue tentado en todo, así como tú, pero nunca cayó. Y no cayó para probarte que es posible vivir una vida victoriosa en esta tierra. No te sujetes miserablemente a la esclavitud que el diablo quiere imponerte. No creas que porque has intentado 1 o 2 o 5 veces ya has fracasado, ya estás completamente fracasado. No, intenta una vez. Y si un día aceptaste a Cristo y te bautizaste y caíste, levántate. Y si vuelves a caer, vuelve a levantarte. En el cielo no habrá gente que nunca ha caído. En el cielo habrá gente que aunque cayó, creyó en el Señor Jesucristo, se levantó y continuó caminando. Ahora yo quiero hablarte del futuro. Y para eso voy a leer el texto de Apocalipsis, capítulo 19. Y voy a pedir que coloquen ese texto en la pantalla. Porque hoy día el Señor Jesucristo es tu Salvador. Él te ama y Él quiere salvarte. Cae a los pies de Jesús como Abigail. Llora delante de Él. Dile: Señor, yo no tengo fuerzas. Tú sabes que te amo, pero soy un pobre derrotado espiritual porque no tengo fuerzas. Soy demasiado carnal. Soy débil. Yo en el fondo quisiera amarte, quisiera seguirte, quisiera ser un soldado fiel. Yo lucho, yo me esfuerzo, pero no puedo. Señor, por favor, ten piedad de mí. Y puedes creer que el Señor Jesucristo te va a abrazar, va a depositar en tu frente el beso de su amor, de su paz. Y esta noche vas a salir de aquí transformado. Pero hoy el Señor te extiende la mano. Te pide pan, te pide agua. Es tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, dice Él. Pero breve, querido, muy pronto el Señor Jesús va a regresar, pero ya no como tu Salvador, va a regresar como tu Rey. Y mira cómo Juan lo describe. Lee el versículo en la tela. Dice así: entonces vi el cielo abierto. Está Juan mirando la visión.
Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. En el monte era un asno, aquí es un caballo. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este es el Señor Jesucristo. Pero ya no es ahora el Salvador amoroso que toca tu puerta, que te llama, que te invita. Ahora es el Rey que viene a reinar, que viene a juzgar. El versículo 11 dice, el 13 dice, estaba ese hombre vestido en el caballo blanco que vio Juan, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Mi pregunta es, ¿por qué su ropa, por ocasión de su segunda venida, está teñida en sangre? ¿Por qué? Y si ustedes siguen leyendo el texto, verán que esa sangre es el jugo rojo del lagar. Porque cuando el Señor Jesucristo viene para juzgar, viene para establecer su reino. Ese día, aquellos que hoy aceptaron al Cristo Salvador, levantarán las manos al cielo para esperar al Señor Jesucristo. Y aquellos que hoy rechazaron, endurecieron su corazón, no abrieron la puerta, no tomaron la decisión, ese día correrán a las piedras, a las rocas y dirán, caigan sobre nosotros porque no podemos soportar el rostro del que viene en gloria y majestad. Oh, mi amigo querido, nuestra vida está en juego. Tenemos que tomar decisiones. Anoche en mi mensaje dije, casi salvo significa estar totalmente perdido. El hecho de que tú escuches la palabra de Dios y digas amén, qué maravilloso, me gustó, no te ayuda. Tienes que comprometerte con el Señor Jesucristo. Tienes que entregarle la vida, tienes que rendirte a Él. Y cuando tú lo haces, tú no tienes idea de lo que puede suceder en tu vida. Yo recuerdo la historia triste de una señora en los Estados Unidos, casada con un hombre incrédulo, igual que Nabal y Abigail. Él, terco, duro, no aceptaba la religión, decía que la religión es una tontería para gente débil, que él era un comerciante de mucho dinero, de éxito, él no necesitaba de esas cosas de religión, que la religión era para mujeres. Y la mujer era adventista, la esposa era adventista. Tenían 2 hijos gemelos. Una noche, era tarde, él despertó, ella no estaba en la cama, se levantó, lo que está haciendo a medianoche en la sala. Y cuando fue a la sala, vio que ella estaba en la computadora escuchando un sermón mío. Y él agarró la computadora y la tiró al suelo y la pisoteó, la reventó. Y no contento con eso, la agredió físicamente. Era un hombre malo, era un Nabal. Jesús llamaba a su corazón. Jesús tocaba la puerta de su corazón, pero él no se rendía, él no se entregaba. Un día los hijitos crecieron, con 12 años decidieron bautizarse. Y la mamá les dijo, inviten a su padre porque tal vez si ustedes, porque él los ama, si ustedes le invitan, él va a aceptar venir a la iglesia. Y los hijitos fueron, mira papito, este sábado nos vamos a bautizar. Quisiéramos que veas nuestro bautismo. Y él les dijo, mira, yo no me meto, no digo nada. Yo miro en silencio. Ese asunto de religión es asunto de tu madre. Y si ustedes quieren seguir las tonterías de ella, está bien, yo no les digo nada. Pero yo no. A mí no me hablen. A mí no me inviten. Para mí Dios no existe. Yo no quiero saber nada de eso. Ahora, imagínense cómo los muchachos se sienten. Pero por más que él amaba a sus hijos,
Su corazón era duro para aceptar al Señor Jesucristo. Y el tiempo fue pasando. Y un final de semana hubo una actividad en el interior, en el campo, una especie de campamento. Y todas las iglesias fueron para allá y ella también fue llevando a los muchachos. Y cuando estaban regresando en la noche del sábado, estaba lloviendo mucho. El automóvil que ella dirigía se salió de la carretera, cayó en un precipicio y murió ella y los dos gemelos. Cuando el hombre se enteró de la muerte de su esposa, hizo tanto escándalo en la iglesia. Buscó al pastor de la iglesia y lo agredió físicamente. Ustedes mataron a mi esposa. Ustedes la llevaron al campo. Ustedes mataron a mi esposa. Después de eso, ese hombre entró en un periodo de depresión terrible. No comía, no bebía, no se levantaba, no se bañaba. Pasaba todo el día en la cama. No iba a trabajar, no se presentaba en las empresas. Tenía varias empresas. Todo estaba abandonado. Y los empleados esperando que él reaccionara, pero él cada vez peor y peor y peor. En esas circunstancias se sintió tan mal que lo llevaron al hospital. Y el médico le declaró un cáncer. Y ahora él decía, yo quiero morir, ¿para qué vivir? Mi esposa está muerta, mis hijos están muertos, ¿para qué vivir? Y quería morir. Pero una noche se acordó de aquel incidente en que él se levantó, destrozó el computador, agredió a la esposa. Y fue a la computadora y abrió. Y me comenzó a buscar y me encontró. Y comenzó a escuchar un sermón. Por primera vez en su vida comenzó a escuchar un sermón y escuchó todo el sermón. Y cuando terminó cayó de rodillas, llorando, desesperado. Y dijo, ahora entiendo lo que mi esposa encontró. Ahora entiendo el mensaje que mi esposa seguía. Pero ella estaba muerto, los hijos muertos. Y él lloró, lloró, lloró la noche toda y adormeció en el suelo. Pero la mañana siguiente se levantó diferente. Después de mucho tiempo, tomó un baño, se preparó, se afeitó y fue al trabajo. Un hombre déspota en el trabajo. Sus trabajadores le temían. Era duro, cruel, abusivo, un dictador. Pero esta vez él apareció en la empresa, saludando a todo el mundo, sonriendo para todo el mundo. Él mismo no entendía lo que le estaba pasando. Y todos los trabajadores se miraban, sabían que él estaba enfermo, sabían que él estaba prácticamente condenado a la muerte. Y entonces los trabajadores murmuraban entre ellos y decían, él va a morir. Y las personas antes de morir se ponen así, buenitas, todas saludan. Pero lo que ellos no sabían es lo que Dios estaba operando en la vida de ese hombre. Comenzó a escuchar sermones y sermones. Y sus ojos se abrieron a las verdades bíblicas, a un mundo espiritual que él no conocía. Y lloraba. Y decía, si yo pudiera volver atrás. Tenía todo para ser feliz. Una esposa linda, cristiana, una madre extraordinaria, hijos preciosos. Tenía todo para ser feliz. Lo arruiné. ¿Cómo quisiera volver atrás para aceptar a Jesús allá? Ahora, ella está muerta, mis hijos muertos. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de decisión. No es mañana,
No es el próximo año, no es el próximo mes, no es cuando termines tu estudio, no es cuando te jubiles, es hoy. Porque un día tal vez quieras decidirte, pero te harás la misma pregunta que este hombre: ¿por qué no antes? ¿Por qué tuve que dejarlo para hoy? Pero este hombre entregó su vida a Cristo y el sábado fue a la iglesia. Y cuando el pastor lo vio, se asustó porque la última vez este hombre lo había agredido. Y él se aproximó del pastor al final del culto y le dijo: pastor, no tenga miedo, yo quiero pedirle perdón. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Y le contó su historia, le contó lo que estaba pasando. Y el pastor lo abrazó. Poco tiempo después él se bautizó. Sus trabajadores empezaron a amarlo porque él realmente había cambiado. Era una especie de padre para sus trabajadores. Y cuando llegó al final de año dijo: mira, ustedes reciben fielmente su sueldo, su 13º salario y todo, pero he decidido dar tanto por ciento de mis ganancias para dividirlo entre ustedes como dividendos. Una actitud
extraordinaria, generosa, que la ley no exigía de él. Pero quiso compartir lo que tenía de alguna manera con las personas que daban su vida para construir esa empresa. Era un hombre completamente diferente. Fue al médico para el control médico y el médico le dice: ¿qué estás tomando? Nada. No, tienes que estar tomando alguna cosa fuera de los remedios que yo te doy. ¿Qué estás haciendo? Nada. Le dice: entonces te voy a pedir que hagas otro examen porque algo está mal. Y él hizo otro examen y algunos días después el médico le dijo: mira, tenemos que hablar, si tú quieres que yo te ayude, tenemos que hablar bien claro. Dime, ¿qué es lo que estás tomando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque no es normal lo que está pasando contigo. Pero yo le digo: doctor, no estoy haciendo nada. La verdad es que no estoy ni siquiera tomando los remedios que usted me da, porque yo estaba completamente desmotivado para vivir. Y el médico le dijo: entonces te voy a pedir que vayas con otro médico y hagas la consulta con él y hagas otros exámenes con él. Es un especialista. ¿Pero por qué, doctor? No te voy a decir nada. Primero haz la otra consulta. Y fue. Y algunas semanas después de unos exámenes completos, el segundo médico le dijo: mira, todos estos exámenes que me trajiste del primer médico dicen que al inicio tú estabas con cáncer, pero en tus últimos exámenes tú no tienes nada, tú estás sano, tú no tienes cáncer. Y yo he hecho los exámenes y estoy comprobando, tú no tienes nada, tú estás sano. Ese hombre salió, ni se despidió del doctor. Fue a la casa y esta vez ya no lloró. Esta vez levantó los ojos al cielo y dijo: Señor, yo quiero que vengas. Yo quiero que vengas pronto. Quiero abrazar a mi esposa y mis hijos. Pero Señor, gracias. Yo no merecía vivir. Yo no tenía derecho a vivir. Y me has curado. Ahora, por favor, cúrame del alma. Ayúdame a tener paz en el corazón. Hoy es un hombre transformado por el poder de Dios. A veces encuentro gente que me dice: pastor, los milagros bíblicos ya no existen. Claro que existen, queridos. Yo viajo por el mundo y veo en tantos países cosas prodigiosas que Dios hace. ¿Y por qué no lo hace conmigo? Porque los milagros divinos ocurren cuando Dios quiere, con quien Dios quiere, porque Dios quiere. No son atribuciones humanas, son atribuciones divinas. Entonces no pidas explicación a Dios, pero Él te puede hacer el milagro interior, curar del alma, para que tú enfrentes, curado del miedo, curado del dolor interior, para que tú enfrentes las luchas de la vida y te vuelvas un vencedor. Por eso esta noche te voy a hacer una invitación. Esta invitación es para que vengas al monte del Calvario, trayendo tus cuitas, tus penas, tus dolores, tus angustias, tus tristezas, montado en tu asno, para encontrarte con el Rey y Señor de señores, que ahora es tu Salvador. Para encontrarte como Abigail se encontró con David. Muchos de ustedes ya se han preparado para el bautismo, ya han estudiado la Biblia. Todavía no se han bautizado, pero ya han estudiado la Biblia y podrían bautizarse inclusive esta noche. Pero muchos de ustedes no han estudiado todavía la Biblia, pero han venido y han aceptado a Cristo como su Salvador esta noche y quisieran decirle: Señor, yo quiero continuar estudiando tu palabra y un día quiero prepararme para el bautismo. Sea cual sea tu casa, ¿sabes lo que te voy a pedir? Voy a pedirle a la joven que venga para cantar, porque mientras ella canta, yo voy a pedir que tú te levantes en el nombre de Jesucristo.
y vengas aquí adelante entregándole la vida al Señor Jesús. Yo no sé quién eres, yo no sé cómo te llamas, pero si sientes que el Espíritu de Dios te está llamando, por favor, deja la galería ahí arriba, deja la galería aquí abajo y ven. Pregunto, ¿quién es la primera persona que se levantaría? ¿Tú crees que cuando tú sufres, Dios no está triste? No, Dios no quisiera correr, no quisiera auxiliarte inmediatamente, pero es necesario porque el dolor te forja. El fuego lapida el oro, purifica el oro. Tú eres oro, pero necesitas purificarte. Y el instrumento para eso es el dolor. El diablo inventa el dolor. El dolor nace en la mente del diablo. Pero ya que vivimos en este mundo y el dolor nos va a tocar, Dios utiliza el dolor como un instrumento de crecimiento. Vamos al texto bíblico. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. He pedido que coloquen el texto en la pantalla. Voy a leer solamente el versículo 27 y después les voy a contar el contexto de la historia para entrar en detalles del texto. Miren lo que dice el versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿En qué circunstancias sucedió esto? Entonces ahora les voy a contar el contexto de manera general. Pablo estaba en una ciudad llamada Troas cuando tuvo un sueño. Un ángel se le apareció en visión y le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Él estaba pensando retornar, pero al recibir este llamado divino, llegó a la ciudad de Neápolis. Hoy día es el puerto de Kavala. Llegó allí y más o menos a unos 25 kilómetros se encontraba la ciudad de Filipos. Dios fue muy bueno con Pablo y Silas en Filipos, pero sucede que ahí en la ciudad había una joven que era poseída por el demonio y que adivinaba cosas. La gente se impresionaba y había gente muy inteligente, muy hábil, muy así deseosa de ganar, que prácticamente lo había esclavizado. Esa gente cobraba dinero por la adivinación de esta joven. El dinero era para ellos, no para ella. Pero entonces esta mujer estaba perturbando a los apóstoles y pues el poder de Dios es grande. Miren, quiero decirles una cosa. El enemigo es real. No es una imaginación. El diablo no es una idea. Es una persona. Fue un ángel extraordinario. Se rebeló, siguió su camino egoísta, se apartó de Dios. Pero él vive. Y engañó a la tercera parte de los ángeles. Y hoy día, ¿qué hacen esos tantos ángeles? Se disfrazan de una cosa, de platillo volador, se disfrazan de fantasma, se disfrazan de alma penada, de condenado, de lo que ustedes crean, pero viene a engañar, viene a seducir. Entonces con el enemigo no se juega. Ten un poco de respeto, no respeto en el sentido de reverencia, sino de temor. No entres por entrar al terreno del enemigo. Pero por otro lado, ten en cuenta que tu Dios es poderoso y que el enemigo no puede hacerte nada. No tengas miedo de atravesar por un cementerio a medianoche, porque
ten miedo de los vivos, porque los muertos ya descansan. Su cuerpo está en la tierra, el soplo volvió a Dios, no hay alma penada, no hay fantasma. Todos esos son engaños que el diablo usa para seducir, para mentir, para torcer la vida de mucha gente inocente. En aquella ocasión, la mujer estaba perturbando el ministerio de Pablo y Silas, y pues con el poder de Dios, el diablo fue expulsado de la vida de esta joven. Y al ser expulsado, ella ya no podía adivinar. Y al no poder adivinar, pues ya no le servía a los que ganaban dinero con el trabajo de la niña. Entonces ellos fueron a las autoridades y se quejaron de Pablo y Silas, acusándolos de muchas cosas. Y fueron aprisionados. ¿Por hacer qué? Por predicar el evangelio. Y encargaron al carcelero colocarlo en la celda del fondo y amarrarlo bien con grillos. Y lo amenazaron al carcelero: si ese hombre huye, si esos dos hombres huyen, tú las vas a pagar. Y ahí estaban. Estoy contándoles el contexto. Era medianoche. Pablo y Silas con las espaldas sangrando, porque antes de colocarlos en la prisión los habían azotado, doliendo. Querido, hay una cosa: mientras vivamos en esta tierra, mientras peregrinemos en este mundo, muchas veces nuestras espaldas van a sangrar. Muchas veces el dolor nos va a tocar, aunque estemos haciendo la voluntad de Dios. Yo diría más: justamente por hacer la voluntad de Dios, despiertas la ira del enemigo. Y a los que se van a bautizar les voy diciendo: prepárate, porque si tú crees que la vida cristiana es un mar de rosas donde todo te va a salir bien, no estás teniendo una visión correcta del evangelio. Al entregarte a Cristo, vas a tener un Dios todopoderoso a tu lado, miles y miles de ángeles para protegerte, defenderte, darte fuerza para continuar el camino. Pero que el enemigo va a venir con todo encima de ti, sí, prepárate, puede ser que sí. ¿Por qué Pablo y Silas estaban presos? Por predicar el evangelio, por hacer la voluntad de Dios, por expulsar un demonio. Estaban a medianoche con las espaldas sangrando, pero cantando. Estaban de noche con las espaldas sangrando, pero cantando. Aquí hay una verdad interesante. Mientras peregrines por el desierto de este mundo, no eres inmune al dolor. El dolor te puede alcanzar, porque vives en un mundo de dolor. El dolor muchas veces es inevitable, pero el sufrimiento, que es rumiar el dolor, el sufrimiento es una opción. Tú sufres porque aceptas acariciar el dolor. El sufrimiento es el estar rumiando el dolor. Pero ¿qué hago si mi esposa falleció? Si mi hijo descansó, si estoy con cáncer, si he perdido el empleo, ¿debo alegrarme? No, querido, no debes alegrarte. Pero no puedes estar pensando en lo que te sucedió y pensando. Levanta tus ojos al cielo, clama a Dios. Estás herido, con las espaldas sangrando, pero canta. Eso es lo que hacían Pablo y Silas. Porque si ya estás con las espaldas sangrando y te pones a lamentarte, vas a sufrir más. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. Entonces, Pablo y Silas estaban cantando,
Y cuando tú en medio del dolor, en medio del sufrimiento, alabas a Dios, cantas a Dios, va a suceder algo extraordinario. Porque Dios se alegra con la alabanza, con el con el loor de sus hijos. Aunque estés sufriendo, si tú cantas a Dios, si tú alabas a Dios, si tú levantas las manos al cielo y le dices: Señor, estoy sufriendo, me duele, no quisiera sufrir, pero ya que el dolor sufrió, ayúdame a alabarte en medio del dolor, va a suceder algo extraordinario. Dios no permanece inerte, no se cruza de brazos. Él es un Dios vigilante. Él conoce los detalles de tu vida. No hay nada oculto para Él. Tal vez el drama que estás viviendo lo guardas como un secreto en tu corazón y nadie sabe, pero Dios sabe. Aprende a alabar a Dios en medio del dolor, en medio de las lágrimas. Y si tienes que cantar llorando, llora, pero canta. Alaba el nombre de Dios. Él te ama mucho, y si permite que el dolor llegue a tu vida es porque Él tiene algún motivo que tú no entiendes hoy. Dios te ama y quiere prepararte y quiere hacerte crecer. Estudiamos en la lección de la escuela sabática la figura del destetado, del desmamado. Es una figura interesante. ¿Quién sufre más cuando un nené es desmamado? ¿La mamá o el nené? Claro, el nené quiere el pecho materno. Desde que ha nacido ha estado en el pecho materno. Pero la mamá sabe que llegó el momento de crecer, de avanzar. No puede estar mamando la vida toda. Tiene que ser desmamado. La mamá sabe y entiende, pero el bebé no sabe ni entiende. Él solo llora. Pero ¿quién sufre más? Yo creo que la madre. Yo creo, porque yo soy hombre. Nunca di de mamar. Pero la madre me entiende. La madre sufre terriblemente al ver a su hijito llorando, pero sabe que tiene que llorar para crecer. Ese es Dios. ¿Tú crees que cuando tú sufres, Dios no está triste? No, Dios no quisiera correr, no quisiera auxiliarte inmediatamente, pero es necesario porque el dolor te forja. El fuego lapida el oro, purifica el oro. Tú eres oro, pero necesitas purificarte. Y el instrumento para eso es el dolor. El diablo inventa el dolor. El dolor nace en la mente del diablo. Pero ya que vivimos en este mundo y el dolor nos va a tocar, Dios utiliza el dolor como un instrumento de crecimiento. Imagina aquella noche Pablo y Silas cantando. De repente ocurrió lo extraordinario. Un terremoto. Las paredes temblaron. Algunos lados de la prisión cayeron. Y cuando el carcelero despertó, lo primero que pensó fue: los prisioneros se han escapado. Y si se han escapado, yo estoy mal, porque me han dicho que yo soy el responsable. Y si los dejé escaparse, ellos me van a matar a mí. Estoy perdido. Ya no hay solución. La única solución para mí es la muerte. Entonces agarró la espada y estaba para clavársela cuando oyó la voz de Pablo y Silas desde adentro que le dijeron: no te hagas daño, estamos aquí, no hemos huido. Voy a pedir ahora que vuelvan a colocar el primer texto, porque hay unas implicaciones interesantes que quiero extraer del texto. Despertando el carcelero. Cuando el carcelero despertó, claro, aquí está narrando la historia.
Él estaba durmiendo, era medianoche, con el temblor, todo, despertó. Pero nosotros podemos extraer una verdad espiritual interesante. Un día todos los seres humanos necesitamos despertar. ¿Despertar para qué? Para cobrar, para tener noción de la realidad. A veces caminas en la vida a la orilla del abismo, te vas a destruir, te vas a matar. El camino por donde estás yendo es un camino de muerte, pero no te das cuenta porque estás durmiendo. En algún momento de la vida tienes que despertarte, y cuando nos despertamos cobramos noción de la realidad. Solo que cuando tú no tienes a Cristo y cobras noción de la realidad, ¿qué es lo que dice? Y viendo las puertas abiertas, porque ahora ves la realidad, viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Y eso es lo que sucede con mucha gente. Al contemplar la realidad, arruinó la familia, arruinó los negocios, arruinó su propia vida física. Ahora está con cáncer, está a la orilla de la muerte. Ha tomado la vida toda y ahora está con cirrosis al hígado. De repente despierta. A veces los golpes de la vida, los terremotos de la vida son para que despertemos. Y cuando despierta, se da cuenta de su realidad, de su triste realidad. Y la primera idea que muchos tienen cuando no tienen a Cristo es que la muerte es la única salida. Me suicido, me quito la vida. Y ahora mira lo que dice el texto. Pensando que los presos habían huido. Pero ¿qué dice el texto siguiente, el versículo 28? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo. Claro que él gritó desde el fondo, pero aquí hay otra verdad que nosotros podemos extraer. ¿Acaso no apareció el tercer ángel en medio del cielo clamando a gran voz? Ahora está Pablo aquí clamando a gran voz. ¿Por qué? Porque ve un hombre que está para matarse. Oh queridos, en el mundo hay mucha gente que no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir. Piensa que la única salida es hundirse en el mundo de las drogas, o de la bebida, o de la promiscuidad, o matarse, quitarse la vida. Y nosotros somos los Pablos y Silas modernos. Nosotros somos representados por el tercer ángel para proclamar a voz en cuello, para gritar el evangelio en el buen sentido, porque hay gente muriendo, y eso hemos comprobado esta semana. Miles de personas entregándose a Cristo, miles de personas que algunas de ellas nunca quisieron saber nada de Jesucristo, escucharon la voz clara del Señor Jesús diciendo: hijo, yo te amo, y fueron y se entregaron al Señor Jesús. Sigo leyendo el texto, versículo 29. Él, el carcelero, al oír la voz de Pablo y Silas, él entonces, pidiendo luz. Claro, el texto es una cosa, yo estoy sacando lecciones espirituales. Él pidió luz porque estaba oscuro, escuchó la voz y quería ver si los prisioneros estaban ahí, por eso pidió luz. Pero estaría mucho forzando el texto si yo dijese que cuando los pecadores despiertan porque oyen la proclamación clara del evangelio, inmediatamente se dan cuenta que necesitan luz. Y la luz es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Es la antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, no estoy forzando mucho el sentido del texto, aunque el texto es histórico, pero yo estoy sacando lecciones espirituales. Pidió luz y se precipitó adentro. Y cuando vio que los discípulos estaban ahí, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Versículo 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Ahora vamos a analizar esta pregunta. El hecho de que el carcelero preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?, es una evidencia de que él se dio cuenta que estaba perdido. Él despertó, sus ojos se abrieron, la luz iluminó su entendimiento, y su primera pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque se sentía perdido, era consciente de que estaba perdido. ¿Y por qué? Porque él no tenía lo que los apóstoles tenían. Porque él, delante de una situación, quiso matarse, mientras que los apóstoles, con las espaldas sangrando, delante de la condenación, alababan el nombre de Dios y cantaban. Entonces él debe haber pensado: ¿pero qué tienen ellos que son capaces de cantar en medio del dolor? ¿Y qué me falta a mí? Que con un simple terremoto ya quiero matarme. Lo cierto es que él se dio cuenta que los discípulos, los apóstoles, tenían algo que él no tenía. Miren la responsabilidad que Dios nos da. Cuando caminemos por la vida, las personas tienen que ver por nuestra manera de vivir, de ser, de hablar, de conducirnos. Tienen que entender que hay algo en nosotros que no es normal, no es humano, es de Dios. El carácter de Jesucristo tiene que reflejarse en nuestra vida de tal manera que seamos el Evangelio andando, el Evangelio caminando. De tal manera que las personas vengan y digan: ¿qué tienes? Eres diferente. ¿Por qué eres así? Señores, ¿qué haré para ser salvo? Esa pregunta revela que él era consciente de que estaba perdido. Esa pregunta también revela que él no sabía cómo se podía alcanzar la salvación. Por eso preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él era consciente de su estado de perdición y no sabía cómo alcanzar la salvación. Es interesante que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, contó 3 parábolas. La parábola de la moneda perdida, la dracma perdida, que simboliza a todos los seres humanos que como una moneda están perdidos, pero no tienen conciencia de que están perdidos. Porque la monedita es una cosa, está pisoteada por los hombres, no se da cuenta porque es moneda, es cosa. Pero Jesús narró también la parábola de la oveja perdida. Y la oveja perdida simboliza a todos los que están perdidos, pero despertaron. Sus ojos fueron abiertos y se dan cuenta que están perdidos y quieren alcanzar la salvación, pero no saben cómo, no saben dónde. Como la ovejita que se da cuenta que está perdida y bala, corre desesperada de un lado a otro, se da cuenta que está perdida, pero no conoce cuál es el camino que la va a llevar de vuelta a la casa. Hay mucha gente hoy día en el mundo que tiene conciencia de su estado de perdición y que quisiera hacer lo que sea para alcanzar la salvación, pero no conoce la palabra de Dios, no conoce el Evangelio. Yo estuve en un país de Europa, específicamente Portugal, en el santuario de Fátima, y vi con mis ojos gente caminando de rodillas, gente avanzando de rodillas, pero de kilómetros atrás. Las rodillas sangraban, se habían amarrado paños y la sangre atravesaba los paños y dejaba una mancha horrible en la calle, mancha de sangre. Y a medida que se acercaban del santuario, esas personas lloraban y cantaban y clamaban a Dios. Y aquello me impresionó tanto, me dolió el corazón. Esas personas son tan sinceras cuanto yo. Esas personas son tan sinceras como tú. Solo que nosotros tenemos la bendición de que nos llegó la palabra de Dios,
y entendemos que somos salvos por la gracia, mientras que ellos están queriendo alcanzar la salvación por el dolor, por el sacrificio, por la penitencia. Pero Jesús también contó la historia del hijo perdido. El hijo sabía que estaba perdido, conocía el camino de vuelta para casa, pero le faltaba tomar la decisión. Hay mucha gente, especialmente ahora que el evangelio es predicado por la radio, que escucha el mensaje, entiende que está perdida, entiende inclusive el plan de la salvación, pero le falta tomar la decisión. No, mañana, no, después, no, el próximo año, no, cuando me jubile, no, cuando me gradúe, no, cuando me case, pero no toma la decisión. Es necesario tomar la decisión porque hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Oh querido, la salvación puede usar, el tema de la salvación puede ser usada por el diablo también para engañar. Cuando el carcelero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Los apóstoles no le dijeron, tienes que portarte bien para ser salvo. No le dijeron, tienes que dejar de fumar o de usar drogas o de beber para ser salvo. No le dijeron, tienes que guardar el sábado para ser salvo. La vida cristiana involucra guardar el sábado. Si eres un hijo de Dios, no vas a contaminar tu cuerpo con droga, ni con bebida, ni con promiscuidad. Pero la salvación no es por eso. Y sin embargo, mucha gente piensa que tiene que portarse bien para alcanzar la salvación. La respuesta de los apóstoles fue simplemente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer. Pero el enemigo puede venir y seducirte y engañarte y hacerte creer que necesitas hacer algo para alcanzar la salvación. Que la salvación es por la gracia, pero necesitas hacer algo para ayudar a la gracia. Y esa es una mentira completa. Y nosotros a veces somos muy propensos a caer en esa trampa. Por otro lado, cuando el enemigo no puede llevar a depositar la confianza de las personas en el comportamiento, en la conducta, te lleva al otro extremo. De creer que porque eres salvo por la gracia, ya no debes obedecer. Ya no tienes que preocuparte con la ley de Dios, que ya no tienes que preocuparte con el sábado, ni con la salud, ni con cuidar el cuerpo. ¿Por qué? Porque eres salvo por la gracia. Y sin embargo, Pablo es claro cuando escribe a los Efesios y les dice que no somos salvos por obra, sino solamente por gracia. ¿Y por qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie piense que le ha ayudado un poquito a Jesús para alcanzar su salvación. Tú y yo no podemos nada, no somos nada. Nuestras buenas obras, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Somos salvos únicamente por la gracia. Pero si hemos sido salvos por la gracia no solo es perdonadora, es transformadora. Al mismo tiempo que Jesucristo te perdona, te transforma, te hace una nueva criatura en Él, en Cristo, para que vivas una vida nueva. Ahora vas a vivir como un príncipe en el reino de Dios. Ya no eres más un pordiosero. Ahora vas a caminar en los caminos de Dios. Vas a hacer la voluntad de Dios, no para ganar un punto para tu salvación, sino porque ya has sido salvo únicamente por la gracia de Cristo. Por eso Pablo dice, no somos salvos por obras, somos salvos únicamente por la gracia de Cristo. Pero enseguida dice, pero hemos sido creados para buenas obras. Las buenas obras tienen lugar en la vida del cristiano, pero no es el papel salvador. Las buenas obras son un resultado de la salvación por la gracia. Cuando el carcelero preguntó,
¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo y Silas no fue: no te preocupes, que todos se van a salvar. Y sin embargo, inclusive en la iglesia nuestra, vez por otra aparece alguien predicando que Dios es misericordia, Dios es amor, y que un Dios amoroso jamás dejaría de salvar a sus hijos, por más que ellos hayan rechazado la gracia. A eso le llaman universalismo. Y hay inclusive ministros de esta iglesia saliendo por enseñar eso. Pero será tan difícil entender. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? ¿A los adventistas? No. ¿A los bautistas? No. ¿A los presbiterianos? No. Porque de tal manera amó Dios a los católicos. No. El texto dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos los seres humanos. Dios nos ama a todos. Seas bueno, seas malo, Dios te ama. Estés completamente hundido en la miseria de esta vida, Dios te ama. Porque de tal manera Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito. Y ahora viene: para que todo aquel que en Él cree. El amor de Dios es para todo el mundo, pero la salvación es únicamente para los que creen. Entonces no puedes salir diciendo que Dios es amor, Dios es misericordia, y va a salvar a todo el mundo. Por eso es que la Biblia es un libro de llamado. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios está llamando: ven, 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 ven. ¿Por qué? Porque si te vas a perder. Por eso es que Él toca la puerta de tu corazón invitándote. Oh querido, ¿cómo eres amado por Dios? Yo siempre digo que nunca voy a entender, nunca voy a poder explicar el amor de Dios. También sería un atrevimiento. ¿Cómo explicar el amor de Dios? Pero lo predico, lo proclamo, lo enseño, lo digo sin cesar. Pero en las alturas de Puno un hombre viene con una botella de aguardiente en la mano, ebrio, y llega cerca de mí y me dice: pastor, Dios puede amar a todos, pero a mí no. Yo no valgo para nada. Yo soy un hombre malo. Yo gasto todo mi dinero en bebida. Yo golpeo a mi esposa, golpeo a mis hijos. Yo no valgo para nada. ¿Cómo Dios puede amarme? Por favor, no me preguntes cómo Dios puede amarte. Yo no sé cómo Dios puede amarme a mí. Yo solo sé que me ama. Y su amor me constriñe. Su amor me motiva. Su amor me transforma. Su amor me ayuda a caminar en sus caminos. No importa quién eres. No importa cómo vives o cómo has vivido hasta aquí. ¿Qué debes hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora voy a terminar de leer el texto para entrar en la parte final de mi mensaje. El versículo 30 dice: y sacándolos, el carcelero a Pablo y Silas, sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué final feliz. Sabes, yo tengo el mismo sueño que tú tienes, de ir un día al reino de los cielos. Y cuando esté ahí,
me voy a acercar de un ángel y le voy a decir: ¿podrías mostrarme dónde es la casa del carcelero de Filipos? Y seguro que él me va a indicar: es por allá. Y voy a ir y voy a tocar su puerta y le voy a decir: mira, solo quería darte un abrazo. ¿Podrías contarme qué es lo que sucedió aquella noche en Filipos? ¿Podrías contarme qué pasó cuando despertaste y viste que las paredes habían caído? ¿Qué entró en tu corazón que quisiste matarte? Yo estoy seguro que en la eternidad tendremos todo el tiempo necesario para que Él me cuente la historia. Y yo le diré: sabes, no te conocía, apenas había leído tu historia en el libro de los Hechos, pero he predicado de ti en tantos lugares del mundo. Y al final de mi mensaje he hecho una invitación para que las personas vengan adelante entregándole la vida a Cristo. Y cientos de personas vinieron, porque tu testimonio, tú no tienes idea de cómo tu testimonio ayudó a miles de personas alrededor del mundo. Oh querido, Dios te ama y ahora llegó tu oportunidad. Ven a Jesucristo. Muchos de ustedes ya han tomado la decisión de bautizarse y han estudiado la Biblia. Y si estaban en el valle de la decisión, en este momento con toda seguridad el Espíritu de Dios está tocando tu corazón y te está diciendo: bautízate. Pero muchos de ustedes están recién conociendo la palabra de Dios y lógicamente no se van a bautizar, porque primero tienen que estudiar la palabra. ¿Recuerdas el texto que dice que Pablo les enseñó la palabra y entonces él y su familia se bautizaron? Te voy a pedir que te levantes y vengas. Si quieres bautizarte hoy, o si simplemente quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador y expresarle tu deseo de continuar estudiando la palabra de Dios.